Bienvenidos. Fuller Service ha diseñado una serie de capacitaciones y entrenamientos para todos nuestros funcionarios. La idea de estas capacitaciones es que cada uno de ustedes pueda entender los componentes que hoy hacen que una organización sea competitiva. Cada uno de ustedes juega un papel importante en nuestra organización. El día de hoy hablaremos sobre la importancia del servicio al cliente y cuáles son esos conceptos básicos que como funcionarios de esta organización debemos tener claro y presente justo cuando estemos desarrollando nuestras actividades en el día a día. Así que bienvenidos, muchísimas gracias y hoy hablaremos sobre la importancia de servicio al cliente. Antes de continuar es importante recordar que Fuller Service es una empresa especializada en la prestación de servicios de aseo, limpieza, desinfección, mantenimiento y jardinería. Nuestro objetivo corporativo es realizar de forma eficiente y eficaz las actividades que nos han sido encomendadas, basándonos en una filosofía de mejoramiento continuo y competitividad. En este corto entrenamiento queremos nuevamente resaltar la importancia que tiene la estrategia de servicio al cliente diseñada para nuestra organización, que implica que cada uno de ustedes juega un papel fundamental en la eficiencia y la eficacia en esa prestación de ese servicio. Así que nuevamente agradecemos los minutos y el tiempo que ustedes van a dedicar a este entrenamiento, que lo que pretende es nuevamente sensibilizar de esa importancia que tenemos como organización de desarrollar muy bien nuestras actividades de cara a satisfacer completamente las necesidades de todos nuestros clientes. ¿Qué es servicio al cliente? Podemos encontrar muchas definiciones de qué es servicio al cliente. Básicamente podemos decir que servicio al cliente es un proceso diseñado, elaborado y que está encaminado a la consecución de la satisfacción total de las necesidades de nuestros clientes. Asimismo, podemos decir que es un conjunto de actividades interrelacionadas que desarrollan las empresas para poder llevar un producto o un servicio a su consumidor final. Cuando hablamos de actividades interrelacionadas, hace referencia a que cada una de las áreas que forman una organización dentro de ese servicio al cliente juega un papel importante. Así como tenemos administrativos, producción, logística, todos ellos en definitiva juegan un papel importante en esta prestación. No podemos desarrollar una muy buena actividad sin que cada una de esas áreas estén integradas y pensando en ofrecer un servicio de excelente calidad. El día de hoy hablaremos entonces de esos conceptos básicos que nos van a permitir entender la importancia que tiene hoy en día la estrategia de servicio al cliente. Para eso es importante, primero que todo, entender cuando definimos qué es un cliente, debemos observarlo desde dos puntos de vista, es decir, desde dos ópticas. Primero, entendemos por cliente el cliente externo y el cliente interno. ¿Qué significa o a qué hace referencia el cliente externo? El cliente externo son todas aquellas personas a las cuales nosotros como organización entregamos un producto o entregamos un servicio. En el caso de nosotros, nuestro cliente externo son todas aquellas personas que a día de hoy forman parte de nuestra base de datos y en la cual desarrollamos nuestra actividad profesional de limpieza. El cliente interno. ¿Qué es el cliente interno? El cliente interno somos todas las personas que formamos parte de esta organización. Por lo tanto, dentro de esas características de los clientes, lo primero que debemos potencializar es ese perfil, ¿vale? Y ese engranaje que tenemos como clientes internos, es decir, como compañeros de trabajo. De nada nos sirve prestar un servicio a nuestro cliente externo si como clientes, si como compañeros de trabajo no estamos compenetrados, no desarrollamos una estrategia orientada a satisfacer esas necesidades. Entonces es importante recalcar que tenemos dos tipos de clientes en cualquier organización. El cliente externo, que son nuestros clientes, los que tenemos ya, a los cuales les servimos, a los cuales estamos desarrollando este tipo de actividades, y nuestro cliente interno, que repito, son todas aquellas personas que formamos parte de esta organización, que con la ayuda, con el granito de arena que cada uno de ellos coloca,
podemos desarrollar un muy buen servicio para todos nuestros clientes. Como organización hemos entendido que debemos desarrollar unos factores y unos elementos claves en una muy buena prestación de nuestro servicio. Como tal, Fuller ha desarrollado 3 aspectos importantes en los cuales todo funcionario de nuestra organización debe estar orientado. Primero, calidad. ¿Qué significa la calidad? En definitiva, cuando hablamos de calidad, transmitimos y somos conscientes de que como organización nosotros debemos entregar al cliente lo que él necesita. ¿Qué es lo que necesita? Un servicio oportuno, de muy buena calidad, personal eficiente, eficaz, capacitado, con una muy buena experiencia y con una muy buena aplicación de todas aquellas cosas que como organización nosotros desarrollamos. Segundo, excelencia. Sorprender al cliente dándole más de lo que se le prometió. ¿Qué implica esto de sorprender? Hacer las cosas muy bien, hacer las cosas por las cuales estamos contratados como organización, que el cliente entienda que para nosotros él es una prioridad, que él es el eje central de nuestra organización y en esa línea que el cliente vea, sienta sentido de pertenencia con nuestra organización. A eso hace referencia la excelencia. Y por último, satisfacción total del cliente. ¿Qué hacemos en esa satisfacción? Primero que todo, debemos desarrollar una actitud de servicio al cliente. Cualquiera de los que formamos parte de Fuller Service debemos tener en cuenta y debemos tener claro que hoy en día esa actitud de servicio es lo que nos va a hacer diferentes en el mercado. Así que chicos, esos son los 3 conceptos básicos que hemos desarrollado en este apartado. Primero, calidad. Segundo, excelencia. Y tercero, satisfacción total de nuestro cliente. Continuando con las cualidades del colaborador Fuller, orientado hacia un excelente servicio, hemos definido 5 aspectos importantes que consideramos fundamentales hoy en día en la buena prestación de un servicio y en el cual como organización los queremos a que lo tengan muy presente, invitarlos a que dentro de su día a día lo tengan muy presente, porque esas son y van a ser factores claves y determinantes en una muy buena prestación. Primero que todo, el más sencillo, contacto visual. Cada vez que entremos, cada vez que estemos en contacto con un cliente, siempre debemos estar mirando a nuestros clientes al rostro, a la cara, a los ojos. ¿Esto qué implica? Este contacto visual implica que el cliente va a entender de que para nosotros él es importante y que las indicaciones, las sugerencias, todo lo que nos está planteando lo estamos tomando de muy buena medida. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos ¿para qué? Para satisfacer sus necesidades. Pues, ojo con el contacto visual. Segundo, una sonrisa amable. Es algo muy sencillo. La sonrisa es un elemento fundamental en el tema del servicio al cliente. Así que, como dato importante a tener en cuenta, nosotros como seres humanos somos pero muy expresivos. ¿Eso qué implica? Que una persona con solo vernos automáticamente puede pensar, definir, decir, esta persona le ocurre algo, está mal geniada, entre otras cosas. ¿Qué implica entonces este segundo concepto clave? Una sonrisa. Esa es una de las determinantes hoy en día que hace diferente el servicio al cliente, ¿vale? En las organizaciones. Entonces, por favor, mucho cuidado con el tema de la sonrisa. Tercero, saludo entusiasta. ¿Qué implica esto? Donde quiera que estemos, donde quiera que lleguemos, ¿vale? El saludo. Consideramos el saludo como la palabra mágica para abrir puertas. Es un elemento importante hoy en generar conexión con el cliente. El saludo que nos va a permitir generar esa confianza, generar ese vínculo que como organización queremos transmitir a todos nuestros clientes. Entonces, por favor, muchísimo cuidado con el saludo entusiasta. Oído atento. El oído atento es estar al tanto, es estar pendiente, es estar conectado con qué es lo que nos está diciendo el cliente. ¿Qué implica esto? Pues implica nuevamente que el cliente vea a nosotros que estamos ahí para solucionarle cualquier dificultad, cualquier inquietud, cualquier solución, que estamos prestos, que estamos diligentes a resolverle cualquier inconveniente que se puede llegar a presentar en el día a día. Así que ese oído atento nos va a permitir estar muy pendientes de qué es lo que el cliente quiere.
Y por último, tenemos la actitud. La actitud es un componente trascendental hoy en día en cualquier organización y en la sociedad. ¿Qué implica el tema de la actitud? Pues la actitud lo que nos dice es cómo yo afronto las situaciones, cómo yo afronto, digamos que ese contacto que tenemos con nuestros clientes. Entonces tenemos actitud positiva. ¿Qué es una actitud positiva? Pues somos funcionarios que siempre vamos mirando, observando de qué manera podemos solucionar problemas, dificultades, inquietudes, estar a la orden de los clientes. En definitiva, eso es lo que el cliente va a percibir. Entonces, chicos, esos son los 4 componentes importantes de las cualidades que debe tener un colaborador Fullers hoy en día. Contacto visual, sonrisa amable, saludo entusiasta, oído atento y, por último, la actitud. Que recuerden, la actitud abre puertas. Hemos hablado de qué es servicio al cliente. Asimismo, hemos mencionado cuáles son esas cualidades que deben tener nuestros funcionarios, nuestros colaboradores de Fuller Service de cara a la prestación de un servicio. Pero es importante entender y tener en cuenta que hoy en día los clientes, nuestros clientes, así como nosotros, ustedes, que en algún momento llegamos a ser clientes, tenemos unas normas o tenemos una forma de comportarnos que nos definen como tal. Por eso es importante en este apartado entender muy bien cuáles son las características del cliente actual. Primero, es un cliente cada vez más difícil de satisfacer. Segundo, cada vez más es exigente. Tercero, cada vez es menos paciente. Cuarto, cada vez tienen menos tiempo. Digamos que esas son las 4 características que hoy en día definen al cliente actual. En esa línea debemos entender y debemos tener claro que nos enfrentamos a clientes cada vez más particulares hoy en día, pero eso que no nos impida hacer o seguir prestando un muy buen servicio. Cada vez van a ser más exigentes, van a tener menos tiempo, van a querer hacer las cosas o que el servicio sea lo más rápido posible. En esa línea nosotros debemos entender de que pues debemos actuar de forma eficiente, eficaz, diligente, rápida, oportuna, pero sin perder de vista hacer las cosas bien. Entonces en esa línea es importante entender cuáles son esas características del cliente el día de hoy para saber cómo afrontarlas. En definitiva, ¿qué buscamos nosotros como organización y qué buscamos nosotros como funcionarios de una empresa? Hacer las cosas de la mejor manera, prestar un servicio muy bueno, excelente, tener un trato amable con esos clientes, aún sabiendo de que esas son las características que lo van a definir. Cada vez más exigentes, cada vez tienen menos tiempo, cada vez más difíciles de satisfacer y cada vez más y más complejos. Así que esto que no nos cause temor, que no nos cause miedo, al contrario, que nos lleve en esa línea de hacer las actividades que tenemos programadas, para los cuales nos fueron contratados como organización, los puntos, los lugares donde estaremos trabajando, pues hacer las cosas de la mejor manera, teniendo en cuenta de que esas son las características que definen al cliente hoy en día. A continuación, entraremos a detallar cuáles son esos puntos claves que consideramos importantísimos en la prestación de un servicio. Primero que todo, los primeros 30 segundos son importantísimos. ¿Qué implica esto? Ese momento en el que el cliente entra en contacto con nosotros es donde ellos automáticamente empiezan a diseñar cómo va a ser su experiencia de servicio con la organización. En el caso de nosotros, ¿qué recomendamos? Entonces, que ese primer contacto con nuestros clientes sea lo más rápido y lo más oportuno posible. Segundo, atención inmediata. Este es uno de los mandamientos del servicio al cliente. Los clientes, como lo mirábamos anteriormente, dentro de sus características, son clientes que cada vez van a tener menos tiempo. Entonces, en esa línea, nosotros como funcionarios debemos ir, cada vez que entremos en contacto, cada vez que el cliente requiera de algo, solucionar algo por parte de nosotros, por parte de la organización, debemos atenderlos inmediatamente. Recuerden que a partir de ahí el cliente se hace una visión, se hace una idea de cómo va a ser su experiencia de servicio con nuestra empresa. Tercero, darle toda su atención. Vean, no hay nada más importante que un cliente se sienta
que cuando está solicitando algo, cuando está pidiendo información, cuando entra en contacto con la organización, él percibe si les estamos entregando toda la atención o si de pronto tenemos elementos distractores que nos van a permitir en algún momento no poder interpretar o analizar todo aquello que el cliente en ese momento nos está solicitando. Entonces es importantísimo el tema de darle toda la atención. Cuarto, esta es una norma de la cordialidad. Sea cordial, sea atento. Como dicen por ahí, lo cortés no quita lo valiente. Ese es uno de los mandamientos importantes que encontramos hoy en temas de servicio al cliente. La cordialidad, el abrir puertas, el que el cliente cada vez que entre en contacto, bien sea presencial, telefónicamente con nosotros, se sienta agradado. Eso es importantísimo. Recuerden que en definitiva lo que buscamos es que el cliente vea en nosotros una persona, una empresa que está enfocada en satisfacerle todas sus necesidades, y en esa línea la cordialidad es supremamente importante. Quinto, hay que asesorarlo, hay que acompañarlo, hay que escucharlo, hay que oírlo, hay que darle nuestro punto de vista en caso de que consideremos de que podemos hacer las cosas de una mejor manera. Sexto, seguirle demostrando interés. Eso es lo que nosotros llamamos generar conexión con los clientes, es decir, de que el cliente vea que lo que nos está diciendo para nosotros, primero que todo, pues es importante, pero es mucho más importante para ellos. Y así como los primeros 30 segundos son importantísimos, nos encontramos con los últimos 30 segundos, que ahí es donde en definitiva el cliente se hace una construcción de qué, de cómo fue ese momento de verdad con cualquier miembro de la organización. Entonces son importantes estos puntos de manera que nos permita, nos llega a asegurar una muy buena prestación del servicio y que en definitiva vean nosotros como organización, vean ustedes como funcionarios, unas personas que están ahí. ¿Para qué? Para solucionar, para entrar a brindarle una ayuda, una asesoría en caso de que lo requieran. Entonces, por favor, no olvidar estos puntos claves en qué, en la estrategia de servicio al cliente como funcionarios de Fullers. Así como hemos hablado de cuáles son esas cualidades importantes en la prestación de un servicio al cliente como funcionarios de una organización, en este apartado también quiero compartir con ustedes cuáles pueden llegar a ser esos errores que consideramos que pueden llegar a afectar en determinado momento la prestación de un servicio. Para que por favor tengamos mucho cuidado, porque en cualquier momento podemos llegar a caer en este tipo de errores inconsciente o conscientemente. Primero que todo hay que tener mucho cuidado con el tema de la apatía. Es uno de los errores garrafales en temas de prestación de servicios. ¿Qué es la apatía? Pues ese desinterés que de pronto en algún momento el cliente pueda percibir sobre nosotros, como funcionarios, sobre organización. Entonces hay que tener en cuenta eso y hay que volver, y vuelvo y lo recalco, hay que demostrarle muchísimo interés. Eso lo interpreta de muy buena manera nuestro cliente. Entonces, por favor, tener mucho cuidado con la apatía, un error que no hay que cometer. Segundo, el tema del desaire. ¿Qué es el desaire? De pronto, mediante mi comunicación verbal, mediante mi comunicación no verbal, de pronto gestos, palabras mal dichas que puedan interpretarse de muy mala manera por parte de los clientes. Entonces hay que tener en cuenta mucho el tema del desaire. Entonces cualquier actividad, cualquier palabra, en algún momento que no sea bien interpretada por un cliente, pues nos puede causar muchísimo daño como organización. Tercero, la frialdad. ¿Qué significa la frialdad? Hoy en día está comprobado que las personas vamos buscando tener generación de contacto, de calidez, de amabilidad, y muchas veces ese tema de la frialdad es evidente en ciertas organizaciones. Cuando hablamos de frialdad, también podemos asociarlo a un tema de no querer colaborar al cliente, de no querer prestarle la atención en el momento que él lo recomienda, o sencillamente porque muchas veces no lo queremos hacer. Entonces hay que manejar esa cercanía, generar ese contacto, esa amabilidad, lo que nosotros conocemos hoy en día como el famoso calor humano. Es decir, que el cliente vea a nosotros, vea a nuestra organización, pues una empresa donde estamos prestos a solucionarle cualquier duda, cualquier inquietud, hacerlo sentir bien. Eso es importantísimo hoy en día,
en la estrategia de servicio al cliente. El tema de la grosería no necesariamente puede ser verbal, ¿vale? Puede ser también no verbal, lo que decía anteriormente, de pronto comportamientos no muy sanos, no muy adecuados. Entonces esto va de la mano de que debemos tener muy presente cómo nos comportamos con nuestros clientes. El tema de las evasivas, el tema de dejar las cosas para luego, que de pronto se nos olvidaron, que nos dieron una indicación, nos hicieron una petición, se nos olvidó por las razones que sea. Entonces hay que manejar muy bien ese componente. Hay que estar muy pendiente de qué es lo que el cliente necesita. Eso es diligencia y eso es lo que en definitiva el cliente va a calificar. Y por último, ojo con incumplir lo que le prometamos a nuestro cliente. Ese es uno de los errores bastante fuertes y recurrentes en las organizaciones, es que entramos a prometerle cosas a los clientes y no cumplimos. Cuando no cumplimos, automáticamente, ¿qué interpreta el cliente? Falta de interés, no lo quiere hacer, y en definitiva, ¿el cliente qué puede pensar? Pues que no hay una diligencia por parte del funcionario, por parte de la organización, y ahí es cuando este error deriva en que el cliente de pronto empieza a mirar otra empresa en el mercado, que en definitiva es lo que no queremos como organización. Entonces hay que tener en cuenta y hay que tener muy claro no caer en estos errores. Este es un componente humano, el componente de servicio al cliente es un componente humano donde cada uno de nosotros, los que formamos parte de una organización, debemos colocar nuestro granito de arena. ¿Para qué? Para que el cliente se sienta satisfecho, se sienta feliz, se sienta conforme y en definitiva, ¿vale?, la prestación del servicio sea del mejor agrado de él. Entonces, por favor, tener mucho cuidado con estos errores en la prestación del servicio. ¿Cuáles son esas habilidades que como funcionarios, como colaboradores de Fuller Service debemos desarrollar para seguir prestando un muy buen servicio al cliente? La palabra habilidades hace referencia a aquellas actitudes, competencias que tenemos las personas. De pronto unas las desarrollamos más que otras, pero en definitiva son componentes que sí debemos desarrollar, teniendo en cuenta y teniendo claro que el desarrollo de esas habilidades me van a permitir poder desarrollar o poder prestar un mejor servicio al cliente. Primera habilidad, sencilla, básica, la educación y el respeto. Debemos ser muy educados y debemos ser muy respetuosos con nuestros clientes. ¿Qué implica el tema de la educación? ¿Qué implica el tema del respeto? Cada vez que entremos en contacto con un cliente, saludarlo. Normas básicas que nos han enseñado: el saludo, buen día, buena tarde, muchas gracias, claro que sí, por supuestísimo. Son palabras mágicas que en definitiva nosotros podemos llegar a catalogar y que nos van a permitir tener un buen desarrollo con nuestros clientes. Segundo, tener una capacidad de autocontrol. ¿Qué implica tener una capacidad de autocontrol? Hoy en día, y como lo veíamos en el apartado anterior, veíamos que los clientes hoy en día, por su naturaleza, tienen unos comportamientos que en algún momento pueden llegar a afectarnos a nosotros como funcionarios. Entonces, ese concepto de la autorregulación o el autocontrol, lo que nos dice es no tomar nada personal con los clientes. Habrá momentos en que los clientes van a llegar molestos, indispuestos, pero no bajo ningún concepto tomarnos personal eso. ¿Qué no tomarse nada personal? Es entender que el cliente va a tener algún momento de molestia, de dificultad, como llamamos nosotros, de rabia, pero que eso no sea una barrera o no sea un impedimento para yo seguir prestando un buen servicio al cliente. Otra habilidad que debemos tener es la habilidad de la comunicación. Debemos ser muy buenos comunicadores. Recuerden que cuando hablamos de la comunicación hace referencia a dos conceptos básicos. Primero, todo lo que yo expreso a través de del diálogo, mis palabras. Ese es uno de los componentes importantes de la comunicación verbal. Muchas veces no es lo que se dice, sino la forma en cómo se dice. Entonces, cómo respondemos de pronto ante un cliente, de manera que no vayan a haber errores a malas interpretaciones. Y el otro componente es el componente no verbal, que hace referencia a todo lo que yo expreso como persona en cuanto a la corporalidad, temas de gestos, que son fácilmente identificables por parte de los clientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese componente de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Otra de las habilidades que debemos tener presentes para prestar un muy buen servicio al cliente es el trabajo en equipo.
Y ese es un componente hoy en día muy importante en cualquier organización, porque está comprobado que cada uno de nosotros desarrollamos una actividad, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos una función. Entonces cada uno de nosotros debemos colocar nuestro granito de arena. ¿Para qué? Para que colectivamente, como clientes internos, podamos desarrollar una muy buena prestación de ese servicio, que en definitiva eso es lo que va a evaluar y lo que va a medir nuestro cliente. Entonces es importantísimo el trabajo en equipo, su compañero. Entonces trabajar de la mano, ser muy respetuoso con su compañero, trabajar en lo que llamamos nosotros la colectividad, que esto nos va a permitir tener diferenciación en el mercado. En definitiva, eso es lo que vamos buscando nosotros como empresa, y eso es lo que el cliente en definitivas va a buscar. ¿Listo? Mirar cómo entre toda la organización prestamos un servicio de ¿qué? De excelente calidad. Otra habilidad: ser muy ágiles, ser muy eficientes, ser muy proactivos. Cualquier situación, cualquier inconveniente que de pronto lleguemos a tener con un cliente, pues ahí donde está esa habilidad que debemos tener como funcionarios de entrar a resolver, de entrar a solucionar, siempre y cuando respetemos los protocolos que tiene establecida la organización, en este caso Fullers. Pero que sí el cliente en definitiva vea esas habilidades, que es lo que va a definir, lo que nos va a definir como organización. Y aquí cada uno de ustedes juega un papel importante. Así que por favor, tener muy en cuenta esas habilidades que debemos desarrollar para seguir prestando un muy buen servicio al cliente. En este apartado hablaremos y daremos respuesta a ese famoso interrogante de quién es el cliente. Vamos a mirarlo desde el componente de lo que representa para nosotros un cliente hoy en día como organización. Para Fuller es importante que nosotros tengamos en cuenta que el cliente es la razón de ser de nuestra organización. Es decir, es el eje central de nuestra organización. Debemos girar en torno a nuestro cliente, sabiendo de que el cliente tiene esas características que mirábamos anteriormente, que no tienen tiempo, que es más difícil de satisfacer, que es más exigente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante en este apartado que ustedes y nosotros tengamos claro qué es lo que representa el cliente para nosotros. Les decía, es la persona fundamental de la organización. Y ahí nos encontramos con una premisa muy importante y que la hemos escuchado. El cliente es la persona más importante de la organización. Y ahí yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de cliente, recuerden que nosotros hablamos de que cliente externo son nuestros clientes a los cuales les estamos prestando un servicio. Y el cliente interno, pues somos todas las personas que formamos parte de la organización de cara a prestar un muy buen servicio. Entonces, en esa línea, el cliente es lo más importante, el cliente externo y el cliente interno. Sin funcionarios comprometidos, sin colaboradores comprometidos, diligentes, proactivos, profesionales en lo que desarrollan, sería muy difícil satisfacer a nuestro cliente externo. Entonces, recuerden la importancia del cliente interno, ese papel tan relevante que tiene hoy en día en la función de la prestación del servicio. Entonces, ese cliente es importante, es el eje fundamental de nuestra organización. Por eso estamos desarrollando una cultura organizacional centrada en el cliente. Es decir, que todos los que formamos parte de Fullers estemos orientados desde nuestra responsabilidad, desde nuestra función, a prestar un servicio cada vez mejor, cada vez excelente. Cuando nosotros hablamos de excelencia en el servicio, es satisfacción total por parte de ¿qué? De nuestros clientes. Segundo, no depende de nosotros. Desafortunadamente, hoy en día, el cliente puede encontrar un producto o un servicio similar al de nosotros. Es decir, que no depende de nosotros. Nosotros en este momento dependemos de nuestros clientes. Por eso la importancia de este entrenamiento, de esta información que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy, que es importantísimo que ustedes se concienticen, lo apropien, lo interioricen de cómo hoy en día nuestro cliente es importantísimo. Debemos cuidarlo, debemos hacer las cosas bien, prestar un servicio de excelente calidad, debemos estar atentos, diligentes, pendientes de qué es lo que el cliente necesita, sorprenderlo, que es lo que hablábamos en apartados anteriores. Tercero, no le hacemos favores. Definitivamente el cliente hoy en día, si lo miramos desde un componente de que tiene, digamos que
muchas empresas podrían llegar a prestar un servicio similar al de nosotros. Entonces en esa línea pues el cliente nos hace un favor hoy en día, el estar con nosotros, pero ese favor está representado en que ve en nosotros una muy buena atención, un muy buen servicio, una diligencia, una proactividad, nuestros insumos, el calor humano, el perfil de nuestros funcionarios. Todo eso en definitiva es la experiencia o es la percepción que tiene el cliente sobre nosotros como organización. Cuarto, tiene sentimientos y emociones. ¿Qué significa o qué implica esto? Habrán días en que los clientes estén molestos, tengan sus situaciones, tengan alguna dificultad, y eso automáticamente pues les va a afectar ¿qué? Su temperamento, su carácter. Y ahí es donde nosotros nuevamente destacamos y recalcamos, no tomarnos nada personal con nuestros clientes. Es decir, puede estar molesto, pero en esa línea yo tengo que seguir prestando un servicio de excelente calidad. ¿Por qué? Sus razones las tendrá. Pero ahí es donde viene el profesionalismo de nuestros funcionarios. Estar por encima de esas situaciones de los clientes, es decir, que esos sentimientos y que esas emociones no jueguen una mala pasada en contra de nosotros. Entonces, ante todo, profesionalismo, ¿vale? Entender de que estamos ahí, que somos profesionales en lo que estamos desarrollando, y por ende, por encima de todo, debe estar nuestra calidad en la prestación de servicio, nuestro profesionalismo. Y por último, en definitivas, es quien hace la evaluación sobre la calidad del servicio, es decir, es el único que puede decir cómo estamos prestando un servicio, no nosotros. Entonces en esa línea debemos nosotros ser conscientes y debemos estar enfocados en que todos los días debemos desarrollar nuestras actividades de la mejor manera, de forma eficiente, de forma eficaz, prestar un servicio excelente, de manera que el cliente se quede con nosotros, esté contento, esté agradecido, que no tenga la necesidad de pronto entrar a mirar otra empresa que pueda prestar un servicio similar, sino que se sienta agradecido, se sienta comprometido. Y ahí es donde cada uno de ustedes, dentro de su granito de arena, lo que aportamos cada uno de nosotros, podemos llegar a seguir construyendo una empresa enfocada en ¿qué? En prestar un servicio de excelente calidad a todos nuestros clientes. En este apartado hablaremos de cuáles son las verdades del cliente, es decir, lo que el cliente espera encontrar en una empresa, en una organización, cuando contrata, cuando adquiere un producto o cuando adquiere un servicio. Por eso es importante tener claro y tener en cuenta a qué nos enfrentamos hoy en día, y en esa línea, por qué el servicio al cliente de nuestra organización se debe convertir en una herramienta poderosa, se debe convertir en una ventaja competitiva que nos permita diferenciarnos de las demás empresas que encontramos en el mercado. ¿Cuál es la primera verdad del cliente? Primera, el cliente decide la supervivencia de las empresas. Imaginémonos un escenario donde no tengamos clientes. Muy difícilmente podríamos llegar a construir organizaciones, empresas. En esa línea es importante y es fundamental entender de que el cliente, como lo mirábamos en apartados anteriores, es fundamental. ¿Para qué? Para cualquier organización. Segunda verdad, es fuente de bienestar y ganancia para las empresas. ¿Qué implica esto? En definitiva, decimos, los clientes son los que le permiten a las empresas sobrevivir, tener bienestar, poder brindar empleos a muchas empresas. En definitiva, el cliente es quien hoy en día determina que una empresa pueda estar en el mercado. Eso es sinónimo de bienestar. Por eso la importancia de que cada uno de nosotros, los que formamos parte de Fullers, tengamos claro y tengamos en cuenta que el cliente para nosotros es bienestar. ¿Qué implica? Yo siempre digo y recomiendo, si a la empresa le va bien, a mí me va bien, a todos nos va bien. Los que dependemos de un trabajo, pues familia, etcétera, etcétera, es sinónimo de ¿qué? De bienestar. Entonces es importante entender eso. Hoy en día difícilmente se podrían construir organizaciones sin clientes. Tercero, el cliente o sus preferencias se quedan donde se van a encontrar con un muy buen servicio, ¿vale? Un muy buen trato y sobre todo, ¿vale? Un servicio excelente. ¿Qué implica esto? Eso es lo que evalúa hoy en día el cliente, en donde aparte de
como empresa cumplir lo que tiene que cumplir, es decir, su razón para qué fueron contratados o para qué compramos un producto o un servicio como clientes, va a estar muy ligado donde nos hagan sentir bien, donde nos hagan sentir especiales, donde el trato sea muy bueno, donde la comunicación sea muy buena, donde las dificultades que puedan llegar a presentarse sean las más mínimas, es decir, que nada de eso afecte la prestación de nuestro servicio. Entonces es importantísimo tener claro que hoy en día los clientes se quedan donde encuentran todo eso que les acabo de mencionar: el buen trato, el buen servicio, la buena atención, la calidad en la prestación del producto o del servicio como tal. Y por último, encontramos que la lealtad del cliente depende única y exclusivamente de esa experiencia positiva que tenga con nosotros. ¿A qué hace referencia una experiencia positiva? Cada vez que entra en contacto con un funcionario de la organización, de forma presencial, telefónicamente, todo eso forma parte de la experiencia, que en definitiva es lo que el cliente percibe sobre una organización. Entonces es importante tener claro esas verdades. Primero, nuevamente, supervivencia de las empresas. Segundo, bienestar. Tercero, se queda el cliente donde lo tratan bien, donde hay un buen servicio, donde se presta un servicio excelente, donde la prestación de servicio como tal es lo que él espera. Y por último, se queda o es leal, ¿ok? Donde encuentra que una muy buena experiencia en el servicio. Entonces es importante recalcar y tener en cuenta las verdades de los clientes, porque en definitiva esto es lo que nos va a permitir hoy en día competir en un mercado cada vez más fuerte, cada vez más hostil, pero que con la ayuda de cada uno de ustedes, desde su responsabilidad, desde su función, desde su granito de arena, con sus compañeros de trabajo en equipo, en definitiva vamos a poderle prestar un muy buen servicio al cliente y que en definitiva genere y nos permita tener un buen bienestar a nivel de organización. Finalmente queremos terminar este entrenamiento que desarrollamos para cada uno de ustedes hablando de cuál es ese decálogo de un muy buen servicio al cliente, de manera que esto nos permita tener claro la importancia de la estrategia que tenemos como organización de cara a nuestros clientes, partiendo básicamente de que el cliente para nosotros como organización se convirtió en el eje fundamental, es decir, donde todos debemos girar en torno a ese cliente. Vamos a hablar de 10 recomendaciones, de 10 tips básicos para que cada uno de ustedes los tenga muy en cuenta, los tenga presentes y los coloque a disposición de nuestros clientes. Primero, el cliente por encima de todo. ¿Qué implica esto? Hoy en día debemos como organización tener claro y tener presente de que nuestra razón de ser es la prestación de un servicio y por ende el cliente debe ser lo más importante, debe ser lo fundamental. Por eso decimos que el cliente por encima de todo. Segundo, no hay nada imposible cuando se quiere. Cuando hay voluntad, cuando hay actitud de servicio, podemos prestar un servicio de excelente calidad. Y ahí es donde cada uno de ustedes juega un papel importantísimo en la organización. Estamos completamente seguros y estamos convencidos que las personas que hoy en día están en la organización son personas a las cuales les hemos entregado toda la confianza para que en su función, en su responsabilidad, en su lugar de trabajo, haga las cosas de la mejor manera, las haga pensando siempre en el beneficio de la organización, en el beneficio colectivo y lógicamente en que nuestro cliente quede contento, esté satisfecho, esté conforme. Tercero, hay que cumplir lo que prometamos. Entonces cada vez que le prometamos algo a nuestro cliente debemos cumplirlo. No hay nada más peligroso que un cliente interprete de que lo que le prometimos no lo cumplimos o en definitivas no quisimos hacerlo. Eso es peligrosísimo. Entonces todo lo que le digamos al cliente, todos sus compromisos, todas esas soluciones que en algún momento nos lleguen a requerir, debemos dárselas. Recuerden que eso automáticamente está generando una construcción de la experiencia de servicio al cliente. Entonces es importantísimo, todo lo que todo lo que prometemos debemos cumplirlo. Cuarto, solo hay una forma de satisfacer al cliente y es darle más de lo que espera. ¿Qué implica esto? Hacer las cosas bien siempre. Hablamos de dar el 110% de lo que desarrollemos. En definitiva, eso es lo que va a evaluar nuestro cliente. Entonces es importantísimo
dar más de lo que el cliente espera, sorprenderlo, hacer de esa relación con el cliente lo más beneficioso para las dos partes, teniendo en cuenta de que ellos son el eje fundamental de la organización. Quinto, para el cliente, nosotros como empresa marcamos la diferencia, es decir, encontró en nosotros algo que no ha visto en el mercado. Y en esa línea debemos ir, debemos responder a esas expectativas que tiene el cliente. Debemos marcar la diferencia, debemos diferenciarnos de la competencia. Todos sabemos que somos como empresa una de las empresas líderes del mercado con posicionamiento y con reconocimiento. Debemos seguir en esa línea. Eso es un trabajo que no para nunca. Debemos siempre estar en mejoramiento continuo. Entonces es importantísimo, marquemos la diferencia. Fallar en un puntico, fallar en algo pequeñito, significa a veces fallar en todo. Desafortunadamente, el cliente se queda con los malos recuerdos. Por eso la importancia de todo lo que hagamos, tenerlo presente y tener claro de que debemos dar lo mejor de nosotros individualmente y colectivamente. Entonces recuerden, fallar en un poquito a veces significa fallar ¿qué? Fallar en todo. Un funcionario de Fullers satisfecho, conforme, va a transmitir eso ¿a qué? A nuestros clientes. Entonces por eso es lo importante de fortalecernos como clientes internos, como compañeros de trabajo, tener objetivos comunes, tener objetivos claros que nos permita ir en esa línea de ¿qué? De prestar un servicio muy bueno. En definitivas, eso es lo que el cliente va a encontrar, va a identificar en nosotros. En la medida en que de pronto estemos insatisfechos en algo, muy posiblemente esas actividades o esas actitudes se puedan ver reflejadas ¿en qué? En la prestación del servicio. Entonces, independientemente de la situación, de lo que estemos, de pronto problemas, situaciones, siempre procuremos dar lo mejor de ¿qué? De cada uno de nosotros. Recuerden que eso lo percibe el cliente. Octavo, el juicio sobre la calidad lo hace el cliente. O sea, en definitiva es quien dice si el servicio, la prestación de servicio fue buena o no tan buena. Nosotros no. Nosotros consideramos que estamos haciendo las cosas muy bien y estoy completamente seguro que cada uno de ustedes, desde su punto, desde su trabajo, desde sus responsabilidades, de su función, lo está haciendo de la mejor manera. Pero en definitivas es el cliente quien dice, define, califica cómo estamos haciendo las cosas. Entonces invitarlos a hacer muy bien todo, porque en definitiva es el cliente quien evalúa la calidad de la prestación del servicio. Por muy bueno, por muy excelente que estemos prestando un servicio, siempre podemos mejorarlo. Siempre debemos encontrar qué podemos mejorar. Eso es lo que nosotros llamamos mejoramiento continuo. Entonces, como organización, sí es importante tener muy claro que si lo estamos haciendo bien, fabuloso, fantástico. Pero siempre podemos hacerlo de una mejor manera. Y por último, cuando se trata de satisfacer a un cliente, todos somos un equipo. Aquí estamos todos, la organización Fuller Service. Una empresa enfocada, orientada ¿a qué? A cumplir con las expectativas de nuestros clientes. Hacer gala de esa misión y esa visión que tenemos como organización. Por eso, vuelvo y lo repito, cada uno de ustedes juega un papel importantísimo en esta estrategia de servicio al cliente. Queremos saber, queremos entender de que hoy en día el éxito depende de qué? De la ayuda de cada uno de nosotros. Todos los que formamos parte de la organización somos personas, somos miembros importantes en esa prestación de servicio. Así que muchísimas gracias. Esperamos con este pequeño entrenamiento poder nuevamente contextualizar todo aquello que ustedes ya sabían y que de pronto ya habían trabajado, pero mirarlo desde un enfoque de que día a día debemos trabajar en estos conceptos. Recuerden que como organización siempre velamos por el mejoramiento de lo que estamos desarrollando de cara a ser competitivos, de cara a que el cliente se fidelice con nosotros, de que esté con nosotros. Recuerden nuevamente, el cliente es sinónimo de bienestar. Si tenemos clientes, tenemos una organización, tenemos un bienestar. Debemos estar enfocados en satisfacer todas esas necesidades de nuestros clientes. Así que muchísimas gracias. Espero encontrarlos en una próxima oportunidad y por favor no lo olviden. La estrategia de servicio al cliente es una estrategia colectiva donde cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que formamos parte de esta gran organización debemos tenerlo claro.
todos los días debemos estar enfocados en que lo que estamos desarrollando debemos hacerlo de una manera óptima, eficaz, eficiente, buscando siempre la excelencia en la prestación de servicio. Muchísimas gracias. Mi nombre es William Almeida y espero encontrarlos en una próxima oportunidad.